¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Miran podrá enterarse de la situación de Ryan? ¿Qué pasará entre Dilsa y Ryan? ¿Mejorará el periodo entre Miran y Frat? ¿Aza y Gonur podrán escapar? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres conocer el rostro real de Miran y Dilsa y enviarlo desde la mansión, no olvides compartir nuestro video. Miran está tratando de hacer todo lo que está a su alcance para hacer feliz a Ryan. Ryan, en cambio, piensa que está viviendo sus últimos meses, aunque con su dolor, y mira a Miran con admiración. Después de que el médico cambió y Afra se enteró de todo, su madre Zera escuchó lo que le sucedió a Ryan. Especialmente Zera está teniendo dificultades para mantener esta situación de Ryan. Después de todo, Dilsa, Afra y Zera conocen la situación de Ryan. Miran aprenderá que el embarazo de Ryan es peligroso y sucederá pronto. Por un lado, Ryan está lidiando con el peligro del embarazo, por otro lado, está lidiando con las provocaciones de Dilsa. Lo que dijo en la última escena hizo que Ryan se enojara mucho. Sin embargo, considerando a Miran y Umut Baby, querrá hacer lo que dice Dilsa. Especialmente, Miran no tendrá ningún sentido en esta situación, pero Afra estará al tanto de la situación. Frat confrontó a Miran con su elección presidencial y lo que hizo después. Aunque Miran no pudo entender lo que hizo, supimos que todo es un plan. De modo que esta situación le está causando problemas a Frat. Sin embargo, Afife y Frat están en un juego contra él para evitar los juegos de Fusun. Frat se ha enfrentado a todos por el bien de este juego. Aunque está muy incómodo con la situación, nadie, incluido Miran, se enterará por ahora. Por otro lado, tras el matrimonio secreto de Azadigeo con Diresisenu con Diresisele, Fusun provoca a Cian, que ya está muy enfadado, contra Miran. Azadigeo con Diresisenu con Diresisele están calculando cómo escapar de Midyat en secreto. Como saben, Azad, Tansuta Sanlar y Geo con Diresisenu con Diresisele, hoy aún Ustas dejarán la serie. Las noticias han existido durante mucho tiempo. Parece que esto sucederá con este matrimonio y plan de escape. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Dilsa está en tan malas condiciones que ahora es enemiga de Ryan. Él dice que no le mostrará el informe que encontró a Miran porque quiere que Ryan muera. Y en ese momento Miran llega. Y escucha que Dilsa solo dice quiero que mueras, lo que Rihanna dijo. Cuando Miran escucha esto, se sorprende y le pide una explicación a su madre. Dilsa le da a Miran respuestas evasivas de nuevo y confunde su mente. En ese momento, Zera llega y camina sobre Dilsa. Miran intenta entrar y separarlos. Azarda, que escucha los gritos, llega y se involucra en la discusión y se posiciona a favor de Dilsa. Por otro lado, Afife y Fusun inician una conversación. Afife le dice que Cian es peligroso. Pero Fusun dice que no es muy importante para mí y se va. Piensan que Azar y Miran Dilsa deberían ser tratados y enviados donde quiera que estén. Dilsa escucha en secreto mientras finge desmayarse con ellos. Después de que Miran se va, intenta confundir a Azar y hacerlo hostil a Afife. Sin embargo, Miran está con Ryan pase lo que pase. Sin embargo, Miran todavía sospechaba algunas cosas. Frat y Feinep ahora están juntos. Se están preparando para el matrimonio. Sin embargo, Frat no quiere que los acontecimientos recientes la rompan con Miran. Frat, por otro lado, ha tomado el veneno de Fusun en sus venas. Cuando le cuenta a Esmaya lo que sucedió en el santo, la habitación piensa que Frat estaba haciendo mal y que el apellido Aslame y la envenenó. Dilsa no solo interviene entre Ryan y Miran, sino que también se rompe entre Azar y Zera. Dilsa está dispuesta a hacer cualquier cosa por miedo a perder a su hija. Porque a los que están entre Azar y Fusun no les gusta nada. El nombramiento del médico de Ryan preocupa mucho a Ryan. Porque tiene miedo de que salga el informe. Dilsa envenena a Umut Mansion como una serpiente. Aunque Miran no puede ver la mirada insidiosa bajo esa sonrisa, Ryan la ve. Fusun convocó a Azar a cenar. Si bien constantemente dice que hizo todo por él, constantemente criticaba a Yaren. Frat y Feinep vuelven a casa para decirle a Esma que quieren casarse. Esma y Afife están ahí. Cuando Firat dice que diré algo importante y Esma dice que sé que sí vas a decir sobre la presidencia, todos se enojan. Y se van antes de que puedan decir que quieren casarse. Entonces llega Ada y le dice a Afife que hablaron con Fusun. Cuando dice que quiere que se quede con Fusun, Afife dice que definitivamente no debería haber tal cosa en este momento. Azat y Geo con Diresisenu con Diresisele, en cambio, se acercan cada día más. Su amor es grandioso y quieren estar juntos. Miran y Ryan se encargan de pasar el tiempo juntos.
Aunque Ryan quiere hacer algo por Umut en cada oportunidad, Miran dice que harán algo juntos. Frat ha comenzado a acostumbrarse bien a su trabajo en la presidencia de la fundación. Quiere probarse a sí mismo reuniéndose en cada oportunidad y explicando sus ideas a otros miembros. Mientras tanto, Fusun llega a la reunión y dice que animó a Frat a la presidencia. Todos están sorprendidos por esta situación y entienden por qué Frat actuó así. Mientras Miran y Afar rechazan la idea de Frat, los otros miembros la aceptan. Así, esta problemática decisión es aceptada por mayoría de votos. Cuando Ryan va a ver a su nuevo médico, ve a Azar frente a ella. No quiere que lo examinen en busca de Azar al principio porque sabe que lo entenderá todo. Sin embargo, cuando Azar mira los informes, ve la situación de Ryan y la habitación inmediatamente pide que se lleven al niño. Pero Ryan le pide que no le cuente a nadie sobre esto. Ryan quiere dejar algo atrás porque sabe que el parto es peligroso y que puede morir. Por eso viajaron con Miran a lugares turísticos de Midyat y tomaron muchas fotos. Al final del día, Miran le da una gran sorpresa a Ryan y la lleva a la tienda de vestidos de novia. Primero, vuelve a hacer una propuesta y luego le dice a Ryan que volverá a casarse. Ryan está muy feliz por esto, y ora y elige su vestido de novia. Fusun continúa esparciendo el mal. Sadoglu llega a su mansión y le dice que Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sel están juntos. Cian se enoja mucho con este incidente y se enoja mucho con Azad. Dice que no quieren este trabajo porque tienen noticias de Fusun y que no puede casarse con un aslambe y abofetea a Azad. Mientras tanto, Miran entra y quiere intervenir e invertir cosas. Ryan empeora mientras desayuna fuera con Ada y su madre Zera. Ada inmediatamente lleva a Ryan a un lado y le dice que tenga cuidado, o puede morir. En ese momento, Zera los escucha. Ella es muy reactiva y definitivamente afirma que este bebé no debería nacer. Sin embargo, Ryan afirma que definitivamente no se llevará a este bebé. Cuando Fusun informa a la mansión Sadoglu, la mansión está casi destruida. Aunque Cian dice que no permitirá este matrimonio, Azad dice que se casará con Geo Condires y Senu Condires y Sele. Asimismo, Fusun se enojó con Geo Condires y Senu Condires y Sele en la mansión. Sin embargo, Geo Condires y Senu Condires y Sele reacciona mucho a Fusun y le dice que no interfiera con él. Cuando Zera se enteró de lo sucedido, se molestó mucho. Fue muy malo porque no se pudo hacer nada. Dilsa continúa molestando a Ryan en cada oportunidad. Zera ya no quiere dejar a Ryan solo, ya que conoce el verdadero rostro de Dilsa. Tan pronto como Dilsa molesta a Ryan, ella lo confronta y regaña amablemente a Dilsa y lo echa fuera de la habitación. Luego, le ruega a Ryan que se lleve a este bebé, pero Ryan no se rinde. Azad sale a tener problemas con Miran y se meten en problemas juntos. Cuando Miran llega a casa, ve a Ada mientras examina el informe de Ryan y se lo lleva. Mientras lo examina, habla de la boda y deja el expediente. Al día siguiente, Miran y Ryan van juntos para presenciar la boda de Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele. Se casaron en secreto para todos, y ahora Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele también están casados. Y celebran juntos estos días felices y se toman muchas fotos. Cuando Azad y Miran hablan cuando vuelven a casa por la noche, Cian escucha y amenaza a Miran. Aunque Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele hacen planes para ir tras la boda de Ryan y Miran, están muy preocupados. Y ahora todos han venido a la boda. Después de un lindo discurso, Miran le propone matrimonio a Ryan nuevamente. Ryan acepta esta linda oferta gritando sí. Primero juegan Ryan y, luego toman fotos y juegan de nuevo y pasan una noche muy agradable. En las siguientes horas, Azize llega a la boda. Todo el mundo está sorprendido, especialmente Dilsa está muy enojado con la llegada de Azize. Cuando llega Azize, Ryan le da la bienvenida primero y Azize le dice que me acepte como abuela. Ryan está muy feliz por la sincera solicitud de Azize y le da la bienvenida diciendo bienvenida, abuela Aise. La tensión en el ambiente desaparece y vuelven a jugar el juego aéreo. Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele se van de la boda sin que nadie lo comprenda. Sin embargo, Cian y Fusun también discuten con Azad sobre Geo Condires y Senu Condires y Sele. Fusun le dio a Cian la foto tomada después de la boda y lo provocó a fondo. Aunque Dilsa está en la boda, todavía no se siente cómoda y trata de confundir a Ryan. Entonces, cuando le dijo a Ryan, me casaré con Ada y Miran después de que mueras, y tú me ayudarás, Ryan se queda congelado donde está. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.